RDC de Mendoza al mundo.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí como cada viernes en nuestro rincón del arte y la cultura, Arte por Amor, quien les habla Cristina Castro, y hoy tenemos un gran invitado de lujo, muy sabio en esto de entrevistar y conocedor. Pero antes vamos a ir a nuestros auspicios. Bueno, no le está saludado Gabriel. ¿Cómo le va, Gabriel? Lo agarré distraído. Lo agarré con el dedo abajo. Acá estamos, muchas gracias. Bienvenidos todos a un nuevo encuentro de Arte por Amor. Arte por Amor. Vamos a nuestros auspiciantes. ¿Buscas carteras de autor? Modelos únicos en Fellman Bags, 100% cuero. No te pierdas los colores y diseños. ¿Dónde? En Sobremonte Market, Viamonte y Brown, Vistalba. Fellman Bags. Estudio de danza Cristina Castro. Técnica clásica, contemporánea, tango, jardín psicomotriz, todas las edades y niveles de aprendizaje. Saavedra 249 de San José, a 2 cuadras de Avenida Costanera. Ya están las inscripciones abiertas para el 2026. Te esperamos. ¿Sabés dónde encontrás las mejores carteras y valijas? Están en Guapas Moda, en calle Espejo 121, entre 9 de julio y Avenida España. No te olvides, Guapas Moda. El espejo me dice guapa, estás en tu mejor etapa. Ay, quiérete, sacúdete, y ahora estoy bailando. Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el señor muy querido y reconocido periodista Walter Gasso. Ahora, Walter. Muy bien, aquí me parece mentira tenerte por yo entrevistar al señor de las entrevistas. Me encanta. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, así en este rincón que me lleva a encontrarme con mis pares, con la gente de distintas disciplinas, con distintos artistas, con hacedores culturales. Hace ya aquello que empezó como una prueba, ya hace 5 años que estamos, y bueno, y desde Diego Gareca hasta el último artista ha pasado todo, y todavía no todos, faltan muchos. Vos hoy estás con nosotros y te vamos a disfrutar. Lo que pasa es que abrir un espacio para el arte y por amor Uh-huh. es muy importante, Sí. y muy necesario. Sí, es necesario. Muy necesario. Sí, es necesario. Jovita Kemelmacher me decía, ella vino, estaba muy feliz cuando vino, y el Sí. Pedro Maravini, y me decían, ¿no sabes qué bueno que es tener un lugar donde relajarnos y poder hablar sin problema de lo que hemos hecho? Quizás no tenemos nada que hacer, pero estamos vigentes. Sí. Entonces está bueno encontrarse en Sí, este. y aparte estoy contento porque estoy descubriendo esta radio que no conocía. ¿Viste? Está Muy- fenomenal, que muy manera de ver tecnología. muy nuevita. Mucha tecnología, ¿eh? Sí, medio que me trampea a mí. Sí, bueno, pero está Me bien. hace rabiar. Está bien, es lo que pasa con la tecnología. Eso, para algunos se riega eso. Sí. Bueno, vamos a formalmente a presentar a Walter Gasso. Él es profesor de la Escuela de Rock de Guaymallén. Acá en el Le Parc funciona una escuela de rock de la que vamos a hablar, por supuesto, que lleva el nombre de alguien muy querido por todos los artistas de Mendoza, que es Mario Matar. Es periodista, trabajó en Sitio Andino, en MDZ, en New Will. Conduce La Calle de la Sensación, también vamos a hablar de eso, desde hace 3 años. Trabaja en Cultura de la provincia, nada más y nada menos. Y como si fuera poco, es autor de 3 libros de rock. Mucho para hablar. Multifacético, había cositas que yo no sabía.
Bueno, vamos a empezar hablando sobre el tema musical, que me encanta, ¿no? Sí. Y ¿cómo haces para, o sea, tenés un gran incentivo, se ve que amas la música y el rock? ¿Sos profesor en la escuela de rock? Sí, ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo fusionás con tu periodismo? a ver, yo soy el único profesor de la escuela de rock que no soy músico. ¿Mm? La escuela tiene 12 profesores, el único que no es músico soy yo. Yo no sé tocar ningún instrumento. Ah, mira. Nunca tuve tampoco la intención de aprender a tocar ningún instrumento. Y es porque a mí me gusta mucho ver, disfrutar, escuchar música en vivo. Ujú. Yo desde chiquito, desde muy chico, que veo música en vivo. Un día mi primo Jorge pasó por mi casa y le dijo a mi mamá, ¿me prestás al Walter para ir a un recital? Y dijeron, sí, pero ni sabían que era un recital. No, estoy hablando de hace muchos años. Y fuimos al Teatro Plaza a ver algo que yo sinceramente no me acuerdo, pues era chico, pero me imagino que las luces, la Te energía, impactó. el lugar ese me impactó y a partir de ahí tuve la suerte la suerte y la buena voluntad de mi viejo de que siempre que yo quería ver algo me daban la plata para una entrada. Ujú. Entonces desde muy chico que veo conciertos, me gusta. Qué bueno. Los de afuera y también los mendocinos, yo he sido siempre muy local. Ujú. Entonces eso siempre me permitió estar muy vinculado con la música, Sí. a lo que mi profesión, cuando empecé a trabajar dentro del periodismo, empecé a ver recitales, haciendo cosas así, hice 1000 cosas Ujú. antes de entrar al Diario de los Andes, que yo entré en julio del 93, y cuando entré, que en realidad entré a la sección deportes, Ujú. para escribir sobre hockey y sobre patines, se acababa de inaugurar un suplemento de joven que se llamaba Yo con Vos, y los periodistas de ese suplemento joven me conocían a mí como público de rock, Ujú. porque iba a los recitales. Claro. Entonces me dijeron, ay, Walter, ¿por qué no aprovechás y escribís lo que vas a ver? Entonces desde ese momento yo empecé a escribir Escribe. sobre música y me empecé a especializar sobre música. Empecé a estudiar, Qué lindo. mucho de leer, mucho de escuchar, mucho de conversar. Ujú. Por ejemplo, siempre me hago esas cosas. En la pandemia, por ejemplo, me hice un posgrado de tango. Ay, qué bueno. Y estuve 9 meses estudiando la historia social y política del Es tango. fascinante. Y soy una especie así de tangólogo, soy, ¿no? Entonces eso me llevó a que conociera mucha gente. Dentro de esa gente que he conocido, como por ejemplo todos músicos, había la posibilidad, por ejemplo, de que una vez me invitaron al ensayo de una banda. En esa banda tocaba un saxofonista. Ese saxofonista, amigo mío, daba la casualidad que era intendente de Guaymallén en esa época, que era el Alejandro Abraham. Ajá. Y ahí nace la idea. Me acuerdo que un día me llama a mí y a 2 personas más y nos dijo, che, quiero poner una escuela de rock. Qué lindo. Entonces hasta ese momento, hace 15 años atrás, la única escuela de rock que se conocía era la película. Ujú. Y hubo que trabajar mucho con la parte didáctica, con toda la parte pedagógica. Claro. No fue sencillo hasta que se montó la escuela Ujú. y se abrió la escuela. Y desde entonces yo soy profesor de historia. Yo lo que les cuento a los chicos es la historia, a los chicos y a las chicas. La historia del rock, cómo nació y cómo llegó hasta ahora. Qué bueno. Para que entiendan también que ese lugar es único en la Argentina, uno de los pocos en el mundo, y que lo tienen que saber cuidar y querer. Y aparte, porque la única manera que vos podés entender de dónde sos, de dónde venís, es si te cuentan Totalmente. todo eso, ¿no? Totalmente. Así que esa es mi relación con la escuela de rock, en la cual hace 13 años que soy profesor de historia. Ujú. Soy feliz ahí haciendo eso, hablando con los chicos, con Qué las chicas, lindo. la paso muy bien. Qué linda experiencia. Sí. Ahora, ¿y por qué Mario Matar? El Mario Y aparte de... fue el primer, cuando se funda la escuela, Sí. había que tener un director artístico Sí. y ninguno dudó en hablar de Mario Matar, ¿no? Mario Matar, uno de los artistas más completos que tuvo Mendoza, un tipo Totalmente. que dentro del mundo del rock fue tremendo, gran guitarrista, fundó una banda legendaria como Alta Blanca, Alta Blanca. banda señera. Ujú. Entonces,
Se lo convocó el Mario, aceptó inmediatamente. Al tiempito Mario se enferma y empieza a tener todos sus problemas de enfermedad, pero él siguió trabajando muy bien. Y tuvimos el honor que en un momento, llevamos 2 años de escuela, nos juntamos con él y dijimos, Mario, mira, sería un honor para nosotros que la escuela llevase tu nombre. Así que se hizo un acto ahí en el Le Parc. Qué bueno. Ya estaba Marcelino Iglesias como intendente y se le pidió si nos autorizaba a usar su nombre, y dijo que sí. Entonces a partir de ese momento se llama Escuela de Rock Mario Matar. Esto lo explicamos muy bien, que cada año cuando empieza cada grupo cada nuevo de grupo, chicos, claro. y nos llena de orgullo, Y por está aparte bueno, Mario un lo músico. conocen, lo siguen conociendo, se eterniza. Sí, mantenemos viva ese arte, ¿no?, del Mario, y nos Sí. reconocen en todo el país porque Mario es muy reconocido. Muy reconocido. Por eso se llama Mario Mater la escuela. Muy reconocido, lleva muy dignamente su nombre y además que, bueno, yo recuerdo éramos muy amigos y me iba al barrio Trapiche a hablar una de las últimas veces que lo vi. Siempre mis obras han tenido, o mis clases o mis obras, inclusive cuando estaba en Vendimia como coreógrafa, siempre he tenido algo de Mario ahí, algún tema, un momento. Y no me olvido de, ya con mucha dificultad en su última etapa de la enfermedad, me regaló todos sus discos, Claro. que los guardo como con mucho amor. Sí. Realmente un musicazo. No, y aparte gran persona. Un gran tipo. Hemos aprendido mucho de él. Muchísimo, todos, no solo los Sí. músicos, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos cómo ves o sea, cómo va avanzando la juventud en esta cuestión de la música, recién estábamos hablando fuera del micrófono de los medios de comunicación que van cambiando, porque vos estás con gente joven permanente ahora, Sí. más en el ambiente del rock. Vos como periodista, adaptarte a los medios de comunicación, a las formas de comunicación nuevas, que bueno, si no uno no se adapta se va quedando y si te quedás perdiste. pero antes yo me acuerdo de haberte visto en Diario Los Andes, de haberte visto en MDC, cuando se manejaba el papel, que todavía hay gente que necesita tener el papel en la mano, porque la gente muy grande Es otra experiencia. Es otra experiencia. Pero vos cómo ves esto en la gente joven, una adaptación rápida, cómo lo manejan. Lo que pasa es que hay mucha velocidad y la velocidad hace también que sea todo muy superficial. Entonces, por ejemplo, si esta entrevista que estamos teniendo nosotros ahora, vos después la volcaras a una página web y tuvieras que leer 5 páginas de todas tus preguntas y mis respuestas, te llevaría unos 15, 20 minutos leerlo. Y no sé cuánta gente está dispuesta a utilizar 15 o 20 minutos de su vida a leerlo. Entonces, sería mucho más sencillo si vos pones en tu Instagram una frase mía con una frase tuya. Entonces, el que pasa lo lee y dice, uy, mirá, ¿sabés quién estuvo con Cristina? Estuvo Walter. ¿Y sabés qué dijo? Dijo tal cosa. Listo, ya está. Se terminó. ¿Me entendés? Esa inmediatez hace que todo sea muy rápido, muy corto, muy efímero. Efímero, esa es la palabra. Totalmente. Perdón. Entonces lo que hace que cuando empezás a descubrir que hay jóvenes que se sienten atraídos por el libro, que se sienten atraídos por un disco. Cuando hablo de un disco hablo de una obra completa, no una canción. También te das cuenta que hay mucha esperanza. Que no, entonces vos decís, mira vos, que un pibe de 18 años hoy venga, viste, y te diga, Walter, mira, me gustaría conseguir tu libro, y vos mirás, así, qué lindo, qué bueno. Mira, el viernes pasado tuvimos una experiencia en la escuela de rock de escuchar discos. Decimos, vamos a escuchar discos. ¿Qué significa escuchar discos? Tomamos un disco legendario, en este caso elegimos uno de Fleetwood Mac, que se llama Rumors, un tremendo disco a nivel mundial, admiradísimo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a escucharlo. Tenemos un gran equipo de sonido, un lugar donde entran casi 100 personas,
dimos una pequeña charla introductoria entre el director de la escuela, que es Alejandro Moyano, un gran músico mendocino, y yo explicamos la parte musical, yo expliqué el contexto en el que se hizo el disco, apagamos las luces, pusimos la tapa del disco de un televisor y pasamos los primeros 6 temas. Después simulamos como que dimos vuelta el vinilo, El vinilo. y ponemos 5 temas más. Fueron 42 minutos de escuchar un disco, ¿me entendés? Y la gente, que fue muchísima más de lo que nos imaginábamos, cerraban los ojos y escuchaban, y vos decís, Qué lindo. no está todo perdido, No, ¿me qué entendés? bueno. Y estas cosas te dan alegría. Claro. Y vos decís, y esto es esperanzador. Hay alguien que paró 1 hora de su vida para venir a escuchar un disco. Es como el que lee el libro, o como el que se sienta a ver la película. Totalmente. También habrá alguno que quiere abrir el diario, puede encontrar la experiencia de abrir un diario y leerlo, o una revista y leerla. Sí. Y digitalmente, esto, el teléfono, tal vez tiene todo, tal vez lo más complicado es la forma, ¿no? Sí, el Que es muy modo. chiquito para nosotros, Sí. para los jóvenes no tanto. Pero Es verdad, yo creo que hay que adaptarse a los cambios. Hay que adaptarse, aparte. Mirá, nosotros estamos adaptadísimos acá en este lugar. Sí. Tenemos imagen, tenemos audio, estamos digital. Mirá si no se han adaptado a los cambios. Estamos Ustedes salían por una radio AM, antes, amplitud modulada, que ya no escucha nadie. Hay que explicar qué es lo Sí, que es la amplitud que- modulada. Y mirá el cambio. Sí, es ¿Te das verdad, cuenta? es Hay verdad. que adaptarse. Hay que adaptarse. Y veo, como vos decías recién, con respecto a una frase y alguien se queda ahí pegado a la frase y a lo mejor le interesa o lo llama para ver la nota. Yo me doy cuenta cuando hago la publicidad, ponele el estudio. La gente necesita velocidad, corto y movimiento. Sí. Ya ni siquiera un flyer, o sea, ni un flyer escrito demasiado porque tampoco se detienen a leer, es todo vertiginoso, ¿no? Sí. Y bueno, Lo mismo, las entrevistas, yo he pasado muchísimos años de mi vida haciendo entrevistas, y las entrevistas son fascinantes, Ujú. siempre y cuando tengas la voluntad y las ganas de verla o de leerla o escucharla. Porque la verdad que es el lugar, esa charla es donde vos empezás a descubrir, en este caso conmigo, con los artistas, que es con los que yo he tenido todo trato toda mi vida. Y también eso te lleva de una cosa a la otra, a que puedan decir cosas por ahí absolutamente impensadas, y vas descubriendo gente, ¿viste? A mí un día me pasó que yo estaba hablando con Joaquín Sabina, y estábamos conversando, y se me ocurrió preguntarle si tenía hijos. Pues yo hasta ese momento no había leído en ninguna parte si tenía Ajá. hijos. Y me contó que tenía 2 hijas, y me empezó a contar la historia de sus hijas. Mirá, Y gran parte de la entrevista pasó por ahí, ¿no? Bueno, esa nota tuvo una repercusión hasta en España. Mirá qué Porque había bueno. mucha gente en España que no sabía que Sabina que tenía hijas. tenía hijos, mirá. Pero eso me llevó casi 2 horas y media de charla, Ujú, ¿me entendés? ujú, Entonces, es la profesión del periodista también. ujú. Tal vez podemos extrañar eso, pero vengo acá y me encuentro que vos tenés un espacio para poder hablar. O sea Sí, que para conocer hay que buscarlo, ¿no? un poco más. Sí. Porque, bueno, nada, yo obviamente, por más que pasa gente que conozco mucho, igual previamente me instruyo, Ujú. leo, lo busco, porque hay cosas que Como un buen profesional lo tiene que hacer. Claro, porque... Y eso es lo que marca la diferencia. Ujú. El que nos está escuchando entiende. Entiendo. ¿Me entendés? Y se da cuenta inmediatamente Claro, sí. cuando alguien está preparado o alguien no está preparado. Exactamente. Y si te siguen escuchando, Cristina, es porque dicen, a mí me gusta cómo se prepara, cómo pregunta, qué es lo que busca. Ujú. Es el secreto del Sí. éxito profesional, Sí, nada más y nada menos. obviamente, pero he descubierto que, o sea, hay una cosa, una beta tan linda dentro del periodismo, ¿no? Es mágico. Sí. Es mágico porque a una persona como te pasó con Sabina, nadie sabía que tenía 2 hijas, mira qué importante. Y contame, Walter, que estos 3 libros, qué importante tener 3 Sí, libros. en realidad yo escribí 2 libros de rock. Ajá. El primero se llama 50 canciones del rock mendocino, en el cual me parecía lo siguiente. Una canción es una obra de arte Ujú. que se canta Claro. y se escucha. Pero si vos la pasás a un papel, es una poesía.
Ujú. Entonces yo lo que quise fue rescatar eso. Entonces saqué 50 canciones y sus autores me contaban la historia de la canción. Qué bueno. Lo que pasa es que cuando lo hice hace 17 años atrás, Ujú. y empecé desde los inicios y llegué hasta los 80 nada más, y después me di cuenta que me había quedado muy corto. Después hice otra que se llama Más canciones del rock de Mendoza, en que llegué hasta el 2015 por ahí, Ajá. contando historias, y Ujú. se transformó en una especie de antología bastante, más que nada antojadiza por mí, no tenía Ujú. otra cosa. Pero sirvió porque también el arte necesita del archivo, que el arte carece mucho de archivo, y me pareció que eso estaba bueno como para poder Para archivarse. tenerlo, claro. El tercer libro eh, se llama Lágrimas y Risas, y cuenta la vida de Ernesto Suárez, Ajá, el mira, Flaco Suárez. flaco. Ese libro lo escribimos junto con mi esposa. Fue un trabajo que hicimos con el Ernesto, de desayunar 2 años todos los jueves, Qué bueno. y grabar. En esos 2 años nos encontramos con un montón de cosas: una enfermedad del Ernesto, la muerte de 2 grandes amigos, pasaron muchísimas cosas. Ujú. Y después escribimos el libro, y nos costó un montón hasta que llegamos a la conclusión que tenía que ser una autobiografía. Ujú. Y bueno, ahí también tuvimos el honor de compartir con el Flaco muchísimos momentos de la presentación. Lo presentamos acá varias veces, después fuimos a la Feria del Libro en Buenos Aires. Y la verdad que es un placer. Lo que pasa es que Es un personaje. sí, los libros cuesta mucho hacerlos, cuesta mucho en tiempo, cuesta Sí, mucho económicamente. económicamente. No es tan sencillo como puede ser en Buenos Aires o en Santiago de Chile, que si te dedicas a eso y vas con una editorial que te Ujú. pagan para hacerlo. Acá era Claro. distinto, vos pagás para que lo hagan y para que te lo impriman, todo, pero es un placer, un gusto, y siempre me parecía en su momento que había que hacerlo. Sigo con la Escuchame, idea de hacer libros. claro, ya tenés experiencia además. ¿Y dónde se consiguen? Están en la librería pública, Que está en la calle España. que está en la calle España. Ahí Ujú. están los libros, están los tres. El del Flaco todavía quedan algunos. El Flaco, la verdad que para nosotros decimos que fue un bestseller, porque la primera edición hicimos 1000 libros y los vendimos todos. Y la Wow. segunda edición nos deben quedar 50 o 60 de 1000. Mira qué bueno, Sí. porque le contamos a la audiencia, no todos saben, Ujú. que por calle España, al lado de la Subsecretaría de Cultura en Gutiérrez y España, Ujú. por España, pegadito, hay Ujú. una librería, ahí los encuentran, ahí Ujú. los pueden conseguir. Exactamente. A ver, y ahondando un poco más, porque tenés una gran sensibilidad para la música, para escribir. ¿Qué te emociona? Soy fácilmente emocionable. Ujú. A mí me emociona una canción, me emociona un momento. Yo, por ejemplo, mira, el año pasado vuelvo a Sabina. No sé por qué se me está haciendo recurrente, pero el año pasado, viste que se hizo la gira de despedida de Sí. Joaquín y toda la cuestión. A mí medio que no me gusta mucho el último Ay, show. sí, está No, bien. no sé si soy muy de la idea de ir a verlos. Ujú. Y me llamó el manager histórico de Sabina en la Argentina, Ajá. y me dice: hola Walter, ¿cómo andás? Mirá, te cuento, dice, Joaquín está haciendo la última gira. Sí, lo sabía, estaban todas las entradas vendidas y todo. Dice, y la verdad que vos, cada vez que estuvo Joaquín por Mendoza, nos diste muchas manos, te queremos invitar a ver el concierto. Bueno, Ujú. fui a Buenos Aires, vi el concierto, me gustó todo. Hace 2 o 3 días atrás, estaba viendo YouTube y casualmente enganché un video de Sabina, Ujú. y no me puse a llorar, pero así estuve Ahí, al borde, estuviste ahí. sumamente emocionado, porque me Ujú. acordaba
y voy concatenando emociones. Me acordaba de ese momento en Buenos Aires, de ahí me acordaba el día que lo entrevisté, y después me acordaba de un amigo. Entonces yo soy muy influenciable. Voy a ver una película y lloro, ¿me entendés? Yo fui a ver la película de Bob Dylan, la historia de Bob Dylan, y me terminé llorando. Y bueno, qué Entonces bueno me eso. emociona mucho. Hay veces que me mando en los shows, me voy más al fondo para que no me vean llorando. Pero qué me bueno. emociona mucho. Creo que hay una sensibilidad ahí. Claro También que hay sí. otras cosas que me la ha dado el periodismo de ser más duro, ¿no? Claro que hay sí. muchas cosas que Muy duro. es muy duro periodismo. y Y que tenés que hacerte fuerte porque hay cosas que te sensibilizan. y yo he trabajado en redacciones muchos años de mi vida, he sido director de redacciones y por ahí hay cosas que son muy duras, ¿viste? Accidentes, muertes y las tenés que ver de otra manera. Sí. Y las tenés que contar y tenés que... Es una posición muy delicada que esa parte te insensibiliza. Claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces vos por ahí, qué sé yo, de joven he tenido que estar en motines, en la cárcel, en Ay, algún muy lugar difícil. así, ¿viste? Y te termina insensibilizando. Ves a alguien O enfermo. por ahí te pones como una coraza para también tomar un poco de distancia. Sí, tomás un poco de distancia. Yo miraba ahora esta nota de esta niñita que está en Buenos Aires, que es la mejor amiga de una alumna mía, la Sí. que está esperando un corazón. Sí. Y nada, es la periodista que hablaba desde Buenos Aires, vos ves fotos de la niñita que es basquetbolista, que tiene toda una vida por delante. Y también eso, yo creo que llega un punto en que el quiebre tenés que Sí. dejarlo pasar. Sí, porque sí, en el periodismo pasa, es muy común. es muy- A mí, por ejemplo, me pasó de que me hicieran escribir una necrológica de un artista antes de que muriera. Ay, ¿Me no. entendés? Entonces, sí, pero que era muy común, y es muy común que pasen esas cosas. Entonces, esa insensibilidad que por ahí me dio el periodismo, a mí el arte me sensibiliza mucho. Claro, por eso te decía ¿Me que vos entendés? al escribir, al estar en una escuela de arte, esa parte... Sí, los cuadros, me gustan mucho los cuadros. Y hablando de los ¿Viste? cuadros, te manda un beso que en cualquier momento estoy chequeando a ver porque Sí. me dijo Sara Rosales. Uy, qué divina, bueno, ¿ves? El arte de Sara La es... Sara es la madrina de este programa. qué bien, qué Y lindo. yo la adoro y nos está escuchando la qué Sarita. divina. Bueno, le mandamos un beso. Esta mañana hablé con ella y me dijo, ay, sí va a estar Walter. La conozco hace muchísimos años y bueno, el arte de Sara, viste, ver las mujeres que Las mujeres. retrata Sara, son... si no te sensibiliza, Eso. es porque son Y esta extraterrestres. serie que he hecho última de Boquitas Pintadas, Sí. ay, por Dios. Bueno, yo tengo en casa, tengo el lujo de tener un cuadro de 1 metro por 1 metro que es el abrazo, con transparencias. Ujú. Yo en casa, cuando desayuno me he puesto, desde que lo colgué, mirando nada más que esa pared, Ajá. porque tiene como elemento que le sale del cuadro un collar de perlas, que es un elemento extra, o sea, no está pintado. Y nada, bueno, es nuestra madrina, yo la adoro, va a cumplir 87 años, y lo digo públicamente porque lo dice. Y una diosa. Y es una diosa, con la lucidez que tiene y con todo lo demás, una mujer de la cultura realmente. Totalmente. Totalmente de la cultura. Bueno, y ahora vamos a pasar un poquito a otro tema, porque si no vuela la hora. Bueno, sos parte de la cultura de la provincia y estás trabajando en la Subsecretaría de Cultura, ¿no es cierto? Sí. Mira, cuando asumió el gobernador Alfredo Cornejo, me llamó un día y me dice, escúchame, nos conocemos de hace mucho, nos conocemos con el gobernador de la época universitaria, de la facultad. Y me llamó y me dice, vos que has estado siempre dentro del periodismo cultural y que te has movido ahí y que has criticado y has mirado, ¿te animás a trabajar conmigo en esto para ver qué cambio hay que darle y cómo hay que encararlo? Y la verdad que nunca había trabajado en el Estado y me sumé al equipo de Tadeo García Salazar y Diego Gareca y soy el director de prensa de cultura. Qué bueno. Comunicando la cultura. Yo siempre pongo un ejemplo, o sea, yo conocía al elefante blanco que es el Estado, ¿no? Lo conocía muchísimo, muchísimo, por todos lados, pero ahora lo estoy conociendo por dentro. Claro. ¿Me entendés? Es otra Entonces forma. encontrás las posibilidades, las imposibilidades,
ves cosas que por ahí vos decís, ah, mirá vos, Por esto. Y me gusta, es un desafío Es enorme que tremendo. tomé Qué lindo. y que me gustó mucho. Tengo un gran equipo de comunicación trabajando conmigo, Sí. un gran equipo. Y comunicar la cultura de una provincia es fuerte. Es muy fuerte. Y aparte porque es como que siguiese trabajando en los medios, pues sigo teniendo contacto con todos mis Todo, colegas, claro. a los cuales me siento, les explico, les muestro, los llevo, los hago pasear, Y les hay- hago descubrir cosas. Hay un gran equipo de trabajo. Sí, entonces Diego Gareca es un tipo muy inquieto, Me ¿no? encanta, Muy sí. inquieto, entonces Sí. tenemos que hacer muchas cosas y vamos para todos lados. Y nos gusta mostrar, hay cosas de Mendoza que tiene y que no se muestran o que Es por ahí hay cierto. gente que no sabe que están. Que están, de verdad. Volvamos a las artes plásticas, a los museos, ¿no? Ujú. Caminar por el Fader. Ay, qué maravilla. Es una maravilla, pero eso hay que Sí. incentivarlo, ¿no? Sí. Entonces la mejor incentivación que es venir a un medio, verte a vos, Ujú. decirte, mira Cristina, ¿querés que hagamos tu próximo programa desde el Museo Modano? Qué lindo. Y vos me decís, y se puede, dale, vamos. Sí. Entonces te vas al Museo Modano y te Claro. metís desde ahí y A la la gente... mansión Stop, Claro, y la gente Carlos Alonso. escucha y dice, ah, mira qué bueno. Hay todo Sí. un trabajo de transmisión. Sí. Viste que por ahí, a mí lo peor que me puede pasar es que te digan, uy, no me enteré. Ajá. Vos decís, el 25 de mayo estábamos en el parque con una peña y el 26 de mayo alguien te dice, ah, pero no me enteré. Uy, se Qué me feo. viene el mundo abajo. Claro, Pero bueno, lógico. es la tarea que tengo que hacer. Claro. Y contame tu relación o tu vínculo con la vendimia. ¿Cuál es? Y lo que pasa es que mi vínculo con la vendimia es periodístico, Claro. porque yo trabajé en los medios que trabajé, empezando por los Andes, Sí. me empezaron a mandar a cubrir la vendimia. Yo hice todo tipo de cobertura, de entrevistar a artistas, de estar en los camarines, de ir a los cerros, de entrevistar a la reina, hasta que en un momento me sentaron y me dijeron, empecé a mirar el espectáculo. Después había gente que estaba más calificada que yo para poder hacer ese trabajo, entonces me empecé a fijar más en la música. Ujú, Siempre trabajé en la crítica de la vendimia, ujú. siempre. Tuve buenas, tuve malas, me peleé con mucha gente, hay gente que también me ha querido, hay gente que cambió, otros que no me hablaron más, pero siempre he tenido ese trato con la vendimia y ahora el trato que tengo con la vendimia es de facilitar a mis colegas periodistas que puedan hacer el trabajo. Exacto. ¿Me entendés? Ajá. En un palco de prensa gigante, entrevistando a todos los que tienen que entrevistar. Claro, porque aparte de la cantidad de periodistas que vienen. Sí, sí, que hablen con el director, que Claro, el director claro. conozcan al director, que Claro. conozcan a los coreógrafos Eso. generales, ¿viste? Y que sepan, porque mucha gente no sabe lo que hay detrás. No. No se imagina, ellos No, se no, sientan el a ver. mundo vendimial es fascinante, Fascinante. Fascinante. Entonces, siempre he tenido, por ahí también colaboré alguna vez con un grupo de vendimia, un equipo, poniendo música, Ajá. sugería música para la vendimia, Qué bueno. y eso estuvo lindo. Qué bueno. Me gusta mucho la vendimia. Voy a las vendimias más inhóspitas, insólitas. Agarramos el auto con mi esposa y nos vamos a ver. Nos gusta mucho ir así a lugares, a los festivales. Ajá. Es la única forma que yo tengo de ver el periodismo. O sea, Claro, claro. antes de ayer me preguntaban, estábamos hablando de algo, entonces puse un ejemplo, alguien y dice, oh, pero vos te crees que en un show de Arjona, yo, perdón, ¿vos has visto Arjona alguna vez en vivo? No, yo lo vi 5 veces. Ujú. Entonces te puedo explicar si está bueno o no está bueno. Claro. He visto qué personajes. He visto Gladys la bomba tucumana. Ujú. He visto Ricky Martin. He viajado al exterior a ver conciertos. O sea, yo veo todo. Claro. Entonces, pues la única forma que tengo de poder decírtelo si está bueno o no. Claro. Y voy y lo veo, aunque no... Hay cosas que no me gustan. Claro, pero para poder opinar tenés que conocer. Pero tenés que conocerlo, tenés que ir y verlo. Claro. Entonces, eso con la vendimia también lo he hecho. Ujú. Voy a ver vendimias distritales. Y aparte yo no quiero que ni que me den primera fila de nada, ni se enteran. Voy, me siento, veo y me voy. Ujú. Qué bueno. Es Qué lindo. bueno, eso es muy lindo, sí. A mí mi experiencia en vendimia ha sido fascinante realmente.
estar en ese teatro griego. Lo que pasa, vos has sido coreógrafa general, o sea, tenés toda una historia. Sí, hay una mirada general, Ujú. pero te pisás ese teatro y te sentís una hormiguita. Claro. Una hormiguita con suerte. Una hormiguita con mucha suerte, la verdad, porque es maravilloso ese teatro que tenemos, que por suerte pareciera como que se le va Sí, sí, ahora, a dar viste que un- el otro día vino, el año pasado vinieron los Piojos, después Sí. ahora vino Tambiónica, ahora viene el Piti. Ay, qué bueno. O sea, se está moviendo un poco. Qué Se está moviendo, bueno. que eso está bueno. Eso está muy bueno. Es un gran lugar ese, ¿eh? Tremendo, Es un gran lugar. tremendo. Bueno, yo ahí bailé con Julio Boca. Ah, Julio, entre bambalinas, dijo 2 teatros que eran sus preferidos. El Metropolitan sí, y el Teatro y el teatro griego. ¿Qué bailaste? ¿El Cuarají? Guarají. Yo vi Cuarají. Yo bailé Guarají Ajá. y lo más grandioso, se lo cuento como una Sí. anécdota rápida, de ahí que nos hicimos muy amigos con el maestro Julio López, con el coreógrafo, Ajá. nos comunicamos permanente, gran maestro, coreógrafo tremendo. Él vino con el esposo de Leonora Casano, que era el productor, Sí. a tomar la audición. No estábamos, ni seguimos siquiera ahora acostumbrados a audiciones en Mendoza, ¿no? Ujú. Entonces, Genoveva Sagués, la maestra, me llama y me dice, Cristina, preséntate, porque piden gente alta, Ujú. pero piden gente expresiva. Y si no entras por ninguna razón, tenés que pasar la experiencia. Ujú. Fui, 8.000 personas en círculo médico, lo hago corto, rendimos la audición. 9 de la mañana termina 18 horas. Ujú. Y quedé. Y quedé en una parte muy importante, porque yo bailábamos 5 mujeres con él. Bueno, maravilloso. Y ahí fue que él dijo que en realidad el teatro griego era uno de sus preferidos y el Metropolitan. Bueno, nada, tenemos un teatrazo y este que fue un genio de la danza y lo será. Porque Y yo soy- tenemos artistazos. Acá Mirá, muy como grande. vos sos una gran artista, imagínate Gracias, acompañar no, a Julio Boca, bailar junto con Julio Boca, no es Es lo tarea de más. cualquiera. ¿Y bailaste con alguien más, sí, grosso? Bueno, en bailar no, Sí. pero lo tuve arriba del escenario haciendo la música para mi obra Alito Vitale, que se hizo Federal Tango. Sí, sí. Y yo soñaba, porque para mí su música siempre fue muy inspiradora, Ujú. años estuvimos en tratativas Ujú. y Lito me decía, no, por acá va a ir muy caro, te va a salir muy caro, ya va a llegar el momento. Bueno, el momento llegó. Un 31 de diciembre, antes de las 12, Lito me llama y me dice, tengo el nombre de la obra, sí, es tuya. Si vos querés, le ponemos Federal Ujú. Tango. Sí. Y nada, generoso como pocos, inmenso. Ujú. Estuvo en cada detalle, respetó cada una de los cuadros, de los 8 cuadros que compuso para la obra. Se vino con su banda, Ujú. 3 mendocinos fueron elegidos y 3 porteños. Ujú. Y con 30 personas en escena se hizo Federal Tango. 4 noches seguidas, que estamos ahora cumpliendo aniversario, se hizo para la velada ¿Viste? de gala. Ajá. Y bueno, trabajé con él, que fue de un gran aprendizaje, porque nada, no quería ni que lo iluminaran. Pues dijo, si va a salir mi música, si estoy en el... No, el protagonismo es de ustedes, un grande, ¿Viste? un grosso. Me recibió en San Telmo, en su casa maravillosa, en su estudio un montón de veces para ver la música, y tuvo la humildad de decir, ¿te gusta? ¿Te parece? Pero sí, la danza y el arte me sigue llevando con colegas, con compañeros, bueno, hace poquito estuvimos en Cultura que Sí. quedamos en que yo iba a ir y Ujú. nunca fui, tengo que ir. Ujú. Me gané una beca a Austria, Alemania, a Austria y también en parte fue en Alemania, para llevar todo un bagaje de aprendizaje de mi maestra, muy emocionante. Ujú. Me pagaron absolutamente todo. Ujú. ¿Viste cómo son allá? Los alemanes derechitos. Sí. Todo. Y estuve casi 2 meses en un aprendizaje maravilloso en una universidad privada y en una residencia alucinante. Y
Eso se lo debo todo esto, pero no es mía la entrevista. ¿Viste que sos vos el periodista? ¿Viste el periodista? ¿Viste cómo se dio vuelta? Es la astucia. Es la astucia del periodista. experiencia. Y yo tengo notas hechas por ti en los años. Sí, me acuerdo. Contame un poquito de tu infancia. Mirá, yo soy de Las Heras, viví varios años en Las Heras, en Panquegua. Ay, mirá. Una época de mi vida viví en Villanueva, pero después me fui a Las Heras. Y yo estudié en Murialdo, Ujú. papá, mamá y un hermano más chico. Ajá. Y estudié en Murialdo, le hice la primaria en Murialdo, después la secundaria la hice en el Pablo Nogués. Tuve una educación técnica bastante dura, Ajá. porque, bueno, mi papá en esa época se pensaba también mucho así, ¿no? Me dice, mira, yo lo único que te puedo dar es una carrera secundaria, y vamos a lo seguro y te vas a recibir, si es que te recibís de maestro mayor de obra, y Ujú, es lo que te puedo dar. ujú. Así que, bueno, hice mi secundaria. Lo que pasa es que mi secundaria coincidió toda durante la época del proceso, que fue medio dura en ese aspecto, que yo me di cuenta después, no Ujú. ahí. Sí. Pero estudié en el Nogués, soy maestro mayor de obra, y cuando terminé me puse a estudiar ingeniería en construcción. Todo muy duro, ¿no? Una formación muy dura. Hasta que un día me di cuenta que no me gustaba nada de nada de eso. Ujú. Y me fui a estudiar comunicación social, Claro. que era lo que Que era estaba. tu fuerte. Pero bien, mi infancia lindísima, con muchísimos amigos que todavía tengo. ¿Y qué es lo que más disfrutas de la vida? A mí me gusta mucho comer, la Qué comida, rica comida. me gusta mucho hacer comidas en mi casa, que cocina mi esposa bárbaro, Qué bueno. o salir, nos gusta viajar, Qué ¿sabes? lindo. Pero nosotros el viaje lo planteamos de otra manera. Mm. Nosotros vemos qué nos gusta, qué show hay, Ajá. ¿me entendés? Y en base a eso planteamos un viaje. Qué bueno. Entonces decimos, ok, saquemos las entradas, y a partir de ahí vemos. Qué bien. ¿Qué sé yo? Nos fuimos al Rock in Rio hace unos años atrás. Dijimos, uy, viene de Who, qué bueno, nunca lo hemos visto, veámoslo, sacamos la entrada. Ujú. Y después que teníamos la entrada dijimos, bueno, armemos el viaje, así que nos fuimos al Río varios Qué días, lindo. ¿me entendés? Pero el objetivo era ese. Y ella te sigue. Sí, porque ella también es periodista, lo entiende Claro. bien. No ¿Cómo se llama tu mujer? Laura Rombolí. Ajá. Hace 30 años que estamos juntos y nos conocemos perfectamente y bien, y hasta ahora nos bancamos mucho. Ujú. Y nos gusta a los dos esto. Qué lindo. Entonces, esas son las partes que yo disfruto mucho, Ujú. pero básicamente me disfruto mucho del buen vino y las buenas comidas. Qué rico. Como cualquiera. Coincidimos todos en la música ¿Ah? y en los gustos. Ay, sí, sí. Y una buena comida y un buen vino, qué De rico. vos. Sí, ¿Cómo? y aparte un buen vino con gente que tenés ganas de estar. Estar. Es qué maravilloso, ¿me hermoso. entendés? La pasás súper Sí. bien. Yo en esta época de mi vida estoy en eso, no Claro. busco más cosas. Claro. Y así, muy general Sí. la pregunta, pero algo que digas, porque sos un hombre joven, Sí. tenés muchas cosas por hacer Sí. todavía, pero digas, me gustaría cumplir esto lo voy a encarar, necesito llegar a eso. Sí, es que yo soy bastante inquieto. O sea, yo no soy un tipo muy Ujú. de quedarme, De ¿viste? quedarte. De pensar, de decir, uy, no, siempre se me van ocurriendo cosas para hacer. Ujú. Y después voy descartando, esto me puede servir, esto no. Ahora, por ejemplo, tengo 2 libros listos, casi listos para publicar, pero cuando Ah. termine la función pública recién me gustaría hacerlo. Ajá. Entonces, es como que voy apareciendo cosas así que digo, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello. Ujú. Me gustaría organizar una especie de espectáculo para poder sacarlo por los departamentos, para poder mostrar el arte mendocino de alguna manera, ¿me entendés? Entonces lo estoy craneando, lo estoy pensando para ver cómo se puede hacer. Ujú. En eso no es que tenga grandes objetivos, son más chiquitos, pero muchos y permanentes. O sea, yo lindo. me acostumbré desde muy chiquito a ir pensando. Vengo de una familia en la cual era
no había un trabajo fijo. Ujú. Entonces, todos los días había que salir a buscar el mango Claro. y había que ir pensando y siendo previsor. Y esa gimnasia me quedó, Ujú. ¿me entendés? Qué buena. Más allá de que después yo toda mi vida he sido un asalariado. Hace 33 años que cobro sueldo como periodista. Pero también hacía de que esa parte inquieta mía, ¿viste? Sí. Que me pusiera a buscar y así. Sí. Por eso salieron los libros, por eso hice un documental sobre la historia del rock de Mendoza. Ujú. He hecho cosas, generado espectáculos. 1000 cuestiones que me encanta hacerlas, pero por Ujú. inquieto. Sí, Entonces no te puedo decir, mira, me gustaría tal cosa. claro. Pues tal vez lo pueda hacer. Que es lo que se puede hacer. Ajá. Qué bueno eso. Pero me meto a hacer cosas siempre, permanentes. También vienen y me buscan. Ajá, sí. Mirá, Walter, que no querés. Y hay algunas que no, pues ya no me animo tanto. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y los otros días me buscaron para ser manager. ¿Querés ser manager? No, digo, no puedo. ¿Por qué no? Porque no, tengo otra función. Claro, no, ahora no podría. No sé, más adelante tal vez no lo he pensado nunca, pero creo que en Mendoza, y en realidad, saliendo de Buenos Aires hay una gran ausencia de esa profesión que es el manager, Sí, ¿no? totalmente. Y por ahí manager es el amigo que te dice, no, vení, yo te vendo, y no, y el No, manager es otra cosa. Claro, Y hay una gran ausencia de esa profesión. sí. Siempre lo pregono eso, Ujú. es necesario tener managers. Sí, es necesario. No sé, nunca lo he pensado, pero capaz que puede ser una profesión de futuro Sí, que podría ser o no. Sí, Después es pero necesario. después te sentís medio... Los artistas dicen, pero este se llenó de plata conmigo. no, pero hace falta. Es Pero necesario. es muy porque- necesario, vos sabés que es necesario. Claro, Porque imagínate. vos cuando haces una obra, tenés que salir, vender, llevarla, ir a ofrecer la Sí, publicidad, sí. tenés que hacer los afiches, Obvio. tenés que contratar a la gente. Tenés que bailar, tenés que corregir, tenés que mirar. Yo en obras que me entregaré así a todo, a hacer coreografía y lo que tenga que hacer, si necesito la parte esa, Claro. que es la cabeza de todo, Ujú, sí. más que el dueño de la idea. Perdón, ¿me decías, Gabriel, hay un mensaje? Sí, tenemos gente amiga, muy querida, que nos dice, Orlando Javier Pelicciotti, no tiene más que aplausos para brindar. Qué gran artista que Un Pelicciotti. genio. También, Beso, Peli. sí, también Gabriel Bacelli, mi compañero del Nogués, gran Sí. tipo, enorme carrera, un excelente referente cultural. dice. Gran Gabriel. Sí, abrazo grande, Gabriel. Y también otra querida de la casa, también Chichi Bertis. La Chichi. Saludos al amigo. Gracias, Sí, Chichi, sí, qué grande, hermosa. Chichi. La Chichi divina. Tiene una historia, parte de la Sí. historia mendocina, ¿no? Sí, Tremendo. sí, su familia, músicos. Sí, Qué Pepete. música. Pepete, el padre. Sí, hace poco, el año pasado, salió un disco de Mercedes Sosa, Sí, que se llama Mercedes Sosa en New York, sí. que es un concierto donde está Mercedes y Pepete, nada más. Es maravilloso. Qué divino. Maravilloso. Qué maravilloso. Sí, realmente. está en YouTube, así que Ah, lo pueden escuchar. Para buscarlo. Sí, sí, sí. Y nos está escuchando seguro, porque Ajá. se ha mandado mensaje. Y el Orlando también, un capo, un genio. Bueno, a ver, así, acá me acaba de llegar a mí uno. Bueno, ya después te lo vamos a pasar, te vamos a pasar todo el material. Si le tuvieras ahora que decir a que te están escuchando del otro lado, Sí. gente joven que está por ahí, que no sabe qué hacer, que si el periodismo acá o allá o no sé, ¿qué le dirías si tuvieses una audiencia? Son tus oyentes próximos a dar un paso. No digo consejo porque la sobre palabra el periodismo. Sí, Mira, ser periodista, por ahí hay una gran confusión en que ser periodista te da, te hace famoso, Ujú. y eso es una gran confusión. No es parte de la farándula. ujú, No es porque seas periodista vas a estar en un panel de televisión. ujú, Si querés hacer eso, gran parte de eso no es periodismo. ujú. ¿Sí?
Vos lo que querés es ser famoso, que es otra Que historia. es otra cosa. Que es algo muy común en estas épocas. Sí, se Querés ser confunde. famoso, Ujú. que querés que la gente te conozca, Es que con tanta ser facilidad- influencer. Eso. Entonces, y después es difícil sostenerlo. Ujú. El periodismo es otra cosa. El periodismo es darle voz a los que no tienen voz, es darle ojos a los que no ven, Ujú. es contar, es preguntar, es indagar, es ser incisivo en el momento que hay que ser incisivo Ujú. y hay que ser dulce en el momento de ser dulce. Ujú. Y te tenés que preparar mucho para eso, y hay que caminar mucho. Ujú. Es necesario, el periodismo Sí. es muy necesario, porque es el que te va contando la realidad, te va contando lo que pasa. Totalmente. Sin periodismo hubieran habido cosas que no nos hubiéramos enterado nunca. Nunca, hay cosas muy importantes. Muy importante. Muy importante. También por eso es entendible que mucha gente le moleste el periodismo Ujú. y que se sientan mirados, observados, controlados. Ujú. Pero al fin y al cabo es la tarea que tiene que tener el periodista, ¿no? Mira, y te lo digo desde un punto de vista en el cual yo estoy bastante alejado de ese periodismo, porque yo Ujú. estoy en el periodismo cultural. Ujú. Te puedo hablar de un disco, te puedo hablar de una obra de arte, de libros, pero así todo tengo la responsabilidad de contártelo y de la Ujú. mejor manera, y si no está bueno, no está bueno, y te tendría que decirle por qué. Y también tener la capacidad, la paciencia y el aplomo para que cuando venga el que se siente criticado, poder explicarle por qué. ¿Sí? Cosa que me ha pasado un montón de veces. ¿Te ha pasado? Sí, pero es una profesión hermosa, pero hay que Ujú. darle tiempo. Ujú. No vas a llenarte de plata. Ujú. Hay que darle tiempo, dedicación, y la verdad que a mí yo todos los días me levanto contento Te da para satisfacción, trabajar, te da claro. satisfacción. Pues me encanta mi trabajo, me encanta. Es que es fundamental. Sí, que te el guste. periodismo me encanta. Y mira que yo no vengo de una familia donde no había ningún periodista de ningún lado, Ajá. y sin embargo una profesión que descubrí que me apasiona y que la cuido, y me enojo cuando tratan mal los periodistas, y me enojo con mis colegas cuando hacen mal las cosas, Ujú. pero es muy necesaria. Sumamente. Y para los artistas, ¿qué hacemos sin ustedes? Claro, ¿Cómo? y qué hacemos nosotros sin los artistas, ¿me entendés? Entonces es como somos una necesidad Sí, sí. mutua. ¿Y qué? Esto te lo pregunto yo Sí. como para aclararme. ¿Qué diferencia hay en un crítico de arte y un periodista que va a ver una obra? Sí. Suponete, tiene que criticarla. Para mí, yo yo no tengo nunca, no he tenido jamás, pues, gracias a Dios, Sí. no tengo problemas con nadie, en mi ambiente, con nadie. Salvo con una periodista que a mí no me quiere. Ajá. No importa, no voy a decir nombre, no la voy a nombrar. Pero me gustaría algún día sí poder decirle, che, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué te cae mal de mí? Y ahí enfoco mi pregunta. Tenés que ser totalmente objetivo, porque si algo no te Sí. funciona de esa persona que quizás está haciendo una gran obra y estás dándole como... Sí, lo que pasa es que totalmente la objetividad 100% no existe. Ujú. Mirá, habitualmente pasa esto. Cuando sos periodista y vas a ver un evento, vamos a ver Federal Tango. Ujú. ¿Sí? Yo voy y veo y puedo comentar lo que pasó en el escenario artísticamente Ujú. sin una mirada exhaustiva hacia la crítica, sino decir, musicalmente pasó esto, coreográficamente pasó esto, las luces estuvieron bien, las pantallas estuvieron lindas, Ujú. pero también veo la reacción del público, veo qué pasó, veo si se vendieron todas las entradas o si no se vendieron todas las entradas, veo si hubo algún famoso, con todo eso yo hago una nota, Ujú. ¿entendés? Ujú. Federal Tango cautivó a los mendocinos en la Independencia. Ujú. Está. Ujú. Tarea del periodista de espectáculo que cuando vos lo lees termina siendo un comentario Ujú. de lo que pasó. Ahora, Sí. si yo fuese crítico, Mm. me siento y me abstraigo nada más que mirando lo que pasa en el escenario y empiezo a detallar tema por tema. Claro, ¿Me entendés? claro. Entonces, digo,
la tarea de coreográfica basada en la idea de tal maestro no es precisamente lo que Cristina Castro quiso hacer, y puedo hacer comparaciones, puedo hacer resaltación, puedo hacer un montón de cosas, pero cuando ya estás totalmente sumergido en eso, entonces capaz que decís, este cuadro estuvo perfecto, pero la música fue un desastre, pues no lo acompañó y te hizo ruido. Esa es la diferencia. Sí, sí. Sí, totalmente. A mí mucho crítico nunca me ha gustado ser, porque necesito un gran conocimiento, y el mío está bien, lo tengo, pero no es como para el crítico. Y aparte también he sentido que hay una gran diferencia entre el artista que está bancado por una multinacional, como en el caso de los músicos con las multinacionales de la industria, que ya no existen más, pero quedan algunas, y con el músico mendocino que es puro esfuerzo, amor, se junta, ¿me entendés? Sí, y hace algo. Que también es necesario por ahí decirle, mira, estaría bueno que te profesionalices y hagas esto. A veces lo he hecho, desde donde he escrito o donde he hablado, como para sugerir. Pero es la gran diferencia entre el crítico y el periodista que va a cubrir algo. Claro. ¿Entendés? Claro. Y por ahí, no porque sepas mucho de música, porque hayas escuchado música, estás habilitado para hacerlo. No, claro. Pues necesitas términos, necesitas conocimiento, necesitas un montón de cosas. Que todas esas son las cosas que hacen distinto al periodista. Vos lo sabrás cada vez que has tenido una función y alguien ha ido a ver tus puestas en escena. Sí, totalmente. Sí, me acuerdo, bueno, esto último, dirigí la Vendimia de Tunuyán en el 2012, por ahí fue. Sí. Y era maravillosa las críticas que el intendente estaba fascinado. Por suerte le dije yo, porque si no yo tendría que entrar a correr por ruta, corriendo, porque realmente uno es lo primero que al otro día quiere ver. Claro. ¿Qué dijo sí. los críticos, Sí. los periodistas, la prensa, que está lleno? Y aún así también en los espectáculos. Bueno, ahora yo ya te voy a invitar a un espectáculo muy especial que va a haber. Buenísimo, dale. A mí me invitan y yo voy, ¿eh? Ese es el problema que tienen todos. Te piden y me dicen, mirá, queremos que... Dale, y si me invitas, para mí es un compromiso. Y yo voy, pues me invitaron. Está muy bien. ¿Tenés hijos? Sí, tengo Bruno de 29 Ah, bien. y Martina de 27. ¿Y qué actividad Bruno es analista de sistemas, trabaja en una empresa multinacional, y Martina es diseñadora gráfica. Ah, mira. Y trabaja también con una empresa y trabaja por su cuenta. Qué bueno, qué bueno. Muy musiqueros los dos, muy recitaleros. Qué bueno. ¿Rockeros también? Sí. Qué Sí, bueno. Martín es más pop, pero Bruno es muy rockero. Ajá. Así que con él viajo habitualmente a ver conciertos. Ajá. Me suele avisar y ahí nomás organizamos. Y buscamos fecha, buscamos tema y nos vamos. Ahora, por ejemplo, nos vamos a ver en octubre, tenemos para ir a ver Iron Maiden. Ay, qué lindo. Nosotros, que sería ya nuestra tercera o cuarta vez que lo vamos Qué a ver lindo, juntos. qué bueno. Sí, viajamos mucho para ver conciertos. Perdón, ya de Cholulo, nada más me pregunto. ¿Dónde tocan? En Huracán, en la cancha Huracán. Sí, que es buenísima la cancha Huracán para los conciertos. Claro. Bueno, yo fui a verlo la primera vez que vinieron Sí. en la cancha de Ferro. En Ferro. En Ferro, sí. Qué bueno. Sí, fue un La animalada. doncella es tremenda. Una animalada fue. Sí, lo vi. ¿Y de qué equipo sos? Yo soy muy hincha de Huracán La Cera. Ajá. Pero ahora hace mucho que no voy a la cancha porque estoy peleado con el club. Y soy hincha de Boca. Bien, muy bien. Sí, vemos mucho Boca. Vemos mucho Boca. Así que con eso la paso bien. Sí. Acá somos todos. Muy bien. La Azul y oro. lógica. Así es. Bueno, Walter, mirá, ya pasó la hora volando. Me quedé con un montón de cosas que antes, pero que no. Me la remaste muy bien. Ha sido un placer realmente que Gracias, estés. Cristi. Me gustó, siempre te veo pasar en nuestro medio laboral, Sí. pero poder detenernos un rato a charlar nunca había pasado. Es conocerte un poco más. Y fue descubrirte también en otra faceta, porque había cosas que yo no sabía,
Así que bueno, Muchísimas gracias, te doy la mano, sos una gran profesional, siempre me ha gustado mucho tu tarea coreográfica, es impresionante, creo que has hecho escuela en Mendoza, has marcado una tendencia, me parece que está buenísimo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo. Gracias. Y gracias por este programa, gracias. Gracias por También a venir, todos, ha sido un porque placer. la verdad que tener un programa así de 1 hora para hablar de arte por ¿Viste? amor Es es un lujo, maravilloso. es un lujo, ¿ah? Totalmente. Y antes de que, espérate, antes de que terminemos, te voy a sacar una fotito. Muy bien. Ahí está. Y ahora nos vamos cuando termine el programa y saludemos Sí. a sacar para Sí, subir cómo después no. a los medios. Muchas gracias nuevamente por Gracias, venir. gracias Te a vos. agradezco que hayas tomado este espacio de tu mañana laboral. A nuestra querida audiencia, mandarles un gran abrazo. Disfruten el 25 de mayo, en familia, el Día Patrio. Nosotros nos vamos hasta el viernes próximo en este programa para los artistas que se llama Arte por Amor. Quien les habla, Cristina Castro. Siempre digo lo mismo, soy bailarina, no soy periodista, pero me resulta muy placentero juntarme con mis pares, con mis artistas pares de todos los rubros y poder tener la charla como hoy. Gracias nuevamente. Gracias, Gabriel. Por favor, un gusto. Hoy un placer. feliz día patrio. Igualmente. Chao, Igualmente chao. para todos. Gracias. Adiós. Pero qué lindo.
Hola, amigas y amigos. Qué alegría encontrarlos en estas redes sociales en que nos llevan a los confines del mundo. Estamos con nuestros programas, nuestras propuestas y locutores y nuestra mirada cultural y católica. Mantenemos, por supuesto, nuestra mirada en la evangelización. Bienvenidos a este espacio que denominamos RDC, desde Mendoza al mundo. Bienvenidos. Su radio le da la hora, 13 horas, 7 minutos. RDC, de Mendoza al mundo.